Hare Krishna, te damos la bienvenida al capítulo número 27 de este canto 3 del Srimad Bhagavatam en este curso Bhakti Vaibhava Online. Seguimos con las instrucciones de Kapiladev, de Sankhya Yoga, Kapila Shiksha 1. Este capítulo se llama La comprensión de la naturaleza material. Y vamos a seguir, Kapiladev va a seguir haciendo un análisis situacional de la entidad viviente que tiene un carácter universal. Es decir, este análisis que va a hacer Kapiladev acerca de nuestra situación en el mundo tiene que ver con cada una de las entidades vivientes de este mundo material. A veces, desde diferentes profesiones, la gente hace diferentes análisis político, social, racial, alimenticio, de género, de grupos sociales, pero todos esos análisis que se hacen situacionales, psicosociales o lo que sea, tienen relación con ciertos sectores sociales, ciertos géneros, ciertas razas, ciertos países, ciertos pueblos. En cambio, el análisis que va a presentar aquí Kapiladeva es un análisis que tiene que ver, es relevante para todo el mundo. Muy importante para todo el mundo porque es la causa raíz de nuestra existencia en el mundo material. Y lo más importante que debemos comprender en nuestro condicionamiento material es cómo funciona este condicionamiento. Por lo tanto, este capítulo se llama La comprensión de la naturaleza material. Este capítulo lo hemos dividido en 5 partes. La primera parte, en los versos 1 al 4, Kapiladev habla de esta condición del alma en la materia. ¿Qué significa estar condicionado? Luego propone un sadhana, una práctica para liberarse de este condicionamiento. Luego explica cómo ve una persona realizada, un satyadrik, ¿no? Una persona que ya se liberó de la materia dentro de este mundo material, cómo empieza a ver la materia y a él mismo, y cómo ve a Dios. Luego vienen las preguntas de Devahuti que invitan a profundizar más este tema de liberarse del condicionamiento de la existencia material. Y por último, Kapiladev presenta, respondiendo a Devahuti, los fundamentos de cómo el Bhakti tiene el poder, la fuerza suficiente para liberarnos de esta existencia material, aún dentro de la misma. Entonces, la primera parte, como decíamos, vamos a ver los versos 1 al 4, en donde Kapiladev habla acerca de la condición del alma en la materia. Aquí tenemos algunos aspectos importantes. Kapiladev va a definir, primero que todo, qué es libertad de este condicionamiento de la materia. Después, en los siguientes versos, se va a hablar acerca de cuáles son los diferentes tipos de condicionamiento, ¿no? O expresiones de condicionamiento para que nos demos cuenta de cuán condicionados estamos. Pero el verso 2 habla de esta libertad, y esta libertad, Srila Prabhupada dice que tiene que ver la liberación del condicionamiento de la existencia material viene cuando uno se somete a los dictados del Señor. Así que esto parece una propuesta bastante paradójica, bastante así difícil de aceptar. ¿Cómo alguien puede liberarse del sometimiento a la naturaleza material sometiéndose a otra cosa? ¿Qué clase de independencia o libertad nos están proponiendo entonces? Es como si a un esclavo le dice, ahora vas a estar libre. ¿Así? Sí, vas a estar sometido con otro dueño. No parece mucha libertad, pero sí debemos entender que este someterse a los dictados del Señor, o ocuparnos en el servicio devocional del Señor, es el estado indudablemente de independencia más grande que podamos tener. En el plano del servicio devocional del Señor, el devoto está completamente libre para ejecutar el servicio devocional del Señor, inclusive como más le guste. Ya no está condicionado por leyes, por naturalezas, por condiciones psicofísicas que hacen que lo fuercen a actuar de una manera particular. Claro, uno podría decir, bueno, pero en el servicio devocional del Señor uno debe regirse por las instrucciones que te da tu maestro espiritual. Es así, en un sentido es así porque uno acepta voluntariamente seguir esas instrucciones.
pero así todo uno puede seguir esas instrucciones con la intensidad, con la variedad, con la ampliación que uno prefiera. ¿No? Es como Srila Prabhupada, su maestro espiritual le dijo que predique en lengua inglesa. Srila Prabhupada podría haber elegido muchas maneras de hacer eso. Podría haberse quedado en Vrindavan escribiendo libros y enviándolos a otros países, ¿no? Pero él amplió bajo su exclusiva independencia esta instrucción de su maestro espiritual y esta forma de servir a la Suprema Personalidad de Dios, estableciendo ratayatras en todas partes del mundo, granjas agrícolas conscientes de Krishna, templos en todas partes del mundo. Todas estas son actos que hizo Srila Prabhupada desde su exclusiva independencia, obviamente coherentes con la instrucción de su maestro espiritual, pero a la vez nacido de su propia opción de servir a Krishna de la manera particular en que él quería servirlo. De la misma manera, nosotros tenemos posibilidades ilimitadas en ISKCON, en este movimiento, de servir a la Suprema Personalidad de Dios como nosotros más queramos. El servicio devocional está basado siempre en el libre albedrío, la libertad de una persona. Claro que a veces uno dice, sirvo, y a veces condicionado por algunos intereses producto de la modalidad de naturaleza. Pero cada vez que nos vamos liberando más de las modalidades, nuestra elección de servicio se vuelve más y más amplia para ejecutar nuestro servicio, inclusive de las maneras más increíbles que pueden haber. Y ser felices a la vez haciendo estos servicios. En cambio, en la naturaleza material no tenemos esa libertad de elegir los actos, cómo queremos servir en esta naturaleza material. Si queremos servir en esta naturaleza material, lo único que podemos hacer es servir de acuerdo a la situación psicofísica que la naturaleza material nos imprimió en el momento del nacimiento. Todos nosotros tenemos un karma particular, ¿no? Un varna particular, unas tendencias psicofísicas particulares, y uno debe atenerse a esas tendencias psicofísicas para servir en la naturaleza material. Si alguien nació con tendencias comerciantes, vaishyas, uno debe actuar en la vida como vaishya y va a ser feliz solamente de esa manera. Quizás uno puede decir, bueno, pero si yo quiero voy a hacer otra cosa. Puede intentarlo, pero eso a costa de su salud, de su infelicidad mental, de un prejuicio en sus emociones, de frustraciones, ¿no? Y de un montón de otros factores que lo van a hacer realmente infelices. Por lo tanto, estamos de alguna manera condicionados por la naturaleza material, nos dice, tienes que actuar así para ser feliz. En cambio, en el servicio devocional del Señor, el Señor no te predispone a un tipo de servicio particular para que seas feliz. Puedes elegir en la variedad que quieras para servir al Señor. Puedes ofrecerle una rosa rosa, una rosa blanca, una rosa naranja al Señor, y eso es tu exclusiva elección, tu libertad. El Señor no te está pidiendo una rosa en particular. Tú puedes elegir la rosa que quieras ofrecerle, y esa es la independencia que se habla, especialmente también en el verso 24, más adelante. Srila Prabhupada en el significado habla más profundamente de esta independencia. Él dice, nosotros somos independientes cuando estamos firmemente situados en el plano del servicio devocional. Los hombres poco inteligentes no pueden entender la posición del sirviente eterno del Señor. El empleo de la palabra sirviente les confunde. No pueden entender que esa servidumbre no es la servidumbre del mundo material. Ser el sirviente del Señor es la posición más eminente. Quien pueda entender esto y pueda con ello revivir su naturaleza original de servidumbre eterna al Señor, se situará en una posición completamente independiente. Esa independencia de la entidad viviente se pierde por el contacto con la materia. En el campo espiritual tiene independencia plena y por lo tanto no puede caer bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Esa es la posición que alcanza el devoto, quien, viendo la imperfección de la tendencia al disfrute material, la abandona. O sea que aquí está el argumento de por qué un materialista puede decir,
yo hago lo que quiero, ¿no? En cambio, tú tienes que seguir los rituales y procesos de tu religión. No. En el mundo del servicio devocional es donde se alcanza la verdadera libertad. Y en el plano material es el lugar del condicionamiento. Entonces, lo primero que presenta Kapila Dev aquí es qué significa estar condicionado. Hacer lo que los sentidos quieran no es estar condicionado, es estar justamente preso. Prabhupada también habla un aspecto interesante acerca de asumir responsabilidades. ¿Sí? Nos da a entender que al final asumir responsabilidades es signo de estar condicionado. ¿Cómo es esto? Srila Prabhupada da el ejemplo de Arjuna en el campo de batalla. Él creyendo ser responsable de la muerte de todas esas personas, causa de la muerte de su abuelo, de su maestro. Ese sentido de responsabilidad o sentirse culpable, actor, uno mismo, es ciertamente un indicio de que uno está condicionado materialmente. A veces las personas pueden creer, o a veces nosotros mismos consideramos que el valor de la responsabilidad es un valor absoluto que tiene que ver con la vida espiritual siempre. No siempre. A veces el sentirse responsable, culpable, comprometido y todo eso tiene que ver muchas veces con que uno está condicionado materialmente. Así que este es un buen tema de análisis para tener en nuestro próximo encuentro. Cuando la responsabilidad, la culpa, tiene que ver con el condicionamiento material y cuando la responsabilidad tiene que ver con una actitud espiritual sana y correcta. Srila Prabhupada dice esto en el verso 2. Él habla acerca de este asunto y dice: un alma condicionada puede ser muy buena y actuar bajo la modalidad de la bondad. A veces puede ser que una persona diga: ¡ay, qué responsable que es esta persona! ¿Cómo asume su compromiso? ¿Qué sentido de hacerse responsable de todos los actos que hace? Y parece muy en la modalidad de la bondad. Pero eso no quita para que esté condicionado bajo el hechizo de la naturaleza material. El devoto, sin embargo, actúa siguiendo completamente el dictado del Señor Supremo. Él no se considera responsable. Él hace el acto porque el Señor Supremo le mandó hacer. De esta manera, aunque sus acciones tal vez no le parezcan muy elevadas al hombre común, el devoto no es responsable por ellas. Entonces es un buen tema para profundizar más el asunto de los diferentes tipos de condicionamiento del alma en la materia. El verso 3 sigue hablando de estos condicionamientos de la mano de Kapila. Srila Prabhupada enfatiza el asunto de que toda acción que se haga en este mundo material, aunque parezca muy bella, muy en la bondad, si tiene la propensión a disfrutar, a controlar, a creerse propietario de esta existencia material, son actividades imperfectas que se llama karma dosai y tienen que ver con el condicionamiento del alma en esta existencia material. Porque traen nuevamente nacimientos repetidos en esta existencia. Pero el dominio de esta naturaleza material no tiene que ver solamente con el asunto de ser el disfrutador y el propietario. También tiene que ver con creerse el amigo de todos. Estos son los tres aspectos que debemos entender ya del comienzo de la vida espiritual, al menos para salir del condicionamiento. Que hay alguien que ya es el disfrutador, propietario y amigo de todos. Y ese no somos nosotros. Srila Prabhupada habla de este aspecto de amigos, lo describe con respecto a las actitudes de los altruistas, humanitarios, que hacen actividades humanitarias, que quieren ayudar a toda la humanidad. Todas esas actividades, a pesar de que son muy elevadas desde el punto de vista material, inclusive ganan premios Nobel por eso, en realidad estas actividades, o este sentimiento de estas personas al hacer estas actividades, está influido por el condicionamiento de esta existencia material. Ellos están condicionados por esta existencia material
y por eso que hacen esto. Es la causa del condicionamiento material, es creerse justamente el amigo. Y esto no tiene que ver solamente con las actividades altruistas, sino cualquier actividad que una persona tenga en relación al servicio a los demás, uno debe estar muy atento, no solamente a no disfrutar y controlar, sino a no creerse el amigo de esa persona, que uno es el que está dando todo eso que da. No es como, por ejemplo, en esta clase misma que estamos dando ahora. Si yo considero que yo soy el amigo de ustedes porque le estoy dando, estoy impartiendo todo este conocimiento, yo considero que Param Padán está dando este conocimiento, es el amigo de los estudiantes que quieren comprender el Srimad Bhagavatam. Si yo me considero a sí mismo así, entonces yo estoy teniendo una conciencia que tiene que ver con mi condicionamiento en el mundo material. El verdadero amigo aquí es la suprema personalidad de Dios, que es el que da el conocimiento. Si hay algo de conocimiento que yo diga con estas palabras, Él lo está dando, Él es el amigo. Si nosotros siempre llevamos a las personas a quien es verdaderamente el amigo y no nos ponemos en el medio diciendo que yo soy tu amigo, eso es liberación. Entender quién es el verdadero amigo. Esto sucede en el ámbito del maestro con el alumno, el terapeuta con el paciente, el artista con su público. Debe entender que ellos no son los amigos los que están dando eso, sino que es el Señor que está a través de ellos dando un regalo para toda la humanidad. Beethoven tiene que entender que la hermosa música que brindó para la humanidad es un regalo del amigo supremo, del Señor que lo dio a través de la mano de Él. Entonces, músicos, terapeutas, maestros, médicos, abogados, toda persona que hace un servicio a la gente debe entender que el amigo supremo que está ahí ayudándolo a todos es el Señor y no uno mismo. Bien, estos son los diferentes aspectos del condicionamiento. Vamos de los más burdos a los más sutiles, entendiendo que todo esto tiene que ver con la materia ejerciendo control sobre la entidad viviente. En la siguiente parte, ya Kapila Dev va a empezar a explicar acerca entonces del sadhana prescrito para liberarse de estos condicionamientos. Bueno, la parte 2, Kapila Dev, en esta parte 2 Kapila Dev va a proponer un proceso o distintas prácticas, sadhana, para poder empezar a trabajar en esta liberación del alma en este condicionamiento material. Entonces, de los versos 5 al 9, Kapila va a proponer diferentes prácticas que muchas de ellas nosotros las realizamos en ISKCON y muchas de ellas ya se han propuesto en los otros libros que estudiamos, especialmente en el Bhakti Shastri, en el Upadesamrita. La primera propuesta es trabajar en la conciencia, o sea, en la visión del mundo. Esto tiene que ver con Bhaktaranya Gatapasam, ¿no? La fórmula de la paz. De empezar a ver al Señor como el disfrutador, el controlador y el amigo. Y de esta manera actuar en esa manera. Empezar a hablar de esa manera. ¿Quién es el Señor? Por ejemplo, un aspecto interesante que en el discurso de los devotos se encuentra siempre es que cada vez que vamos a hacer algo, decir si Krishna quiere, ¿no? Todos esos aspectos que van integrando en la vida, el tener un altar, el ofrecerle los alimentos primero a Él, en cualquier acto que uno haga, uno tiene que empezar a trabajar en la visión o en la conciencia de que el Señor es el disfrutador, el controlador y el amigo de todos. Empezar a hablar en términos de la misericordia de Krishna, que yo pueda obtener esto y todo eso. Entonces, lo segundo que propone aquí Kapila Dev es justamente seguir algunas reglas y regulaciones, vida espiritual sin seguir ninguna regla y regulación, solamente decir, bueno, es mi conciencia nada más, que yo acepto a Krishna como el disfrutador, el controlador. No, deben seguirse algunas reglas. Kapila Dev habla de estas reglas en el plano del yoga, el yoga místico. Srila Prabhupada en el significado habla de que este es el camino indirecto, pero que lleva también a una estabilización de la mente. En nuestro caso, estas reglas y regulaciones son los 4 principios regulativos,
que a pesar no nos dan Prema Bhakti, son los que nos estabilizan en una vida en la moderada bondad para que podamos cantar el santo nombre luego de una manera adecuada. En ese mismo verso, en el verso 6, Kapila también habla de oír y cantar como el proceso que debemos hacer, o sea que cualquier similitud con los programas que tenemos en ISKCON no es pura casualidad. Kapila es el acharya original con respecto a cuáles son los estándares espirituales de práctica en ISKCON. En este verso tenemos los 4 principios regulativos y las 16 rondas como lo primero que debe hacer el practicante, aparte de trabajar en el plano del Karma Yoga, como en el primer verso hablamos. Este es el camino directo. Otro aspecto importante que debe considerar el practicante es Satyena. El Kapila lo presenta con esta palabra clave, esta palabra sánscrita que significa, se traduce como sin duplicidad, o en el verso es servicio devocional sin mezcla, es decir, que mientras nosotros desempeñamos nuestro servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, debe ser desde el plano puro, desde el plano en que Rupa Goswami nos aconseja en el famoso verso 1.1.11 del Bhakti Rasamrita Sindhu, Anya Vilasita Yunyan. Todos los elementos que se presentan en ese verso son las maneras en que nosotros debemos practicar nuestro sadhana bhakti en ISKCON. En ISKCON se propone, no hay propuestas de servicio devocional para obtener beneficios materiales, sino que siempre la propuesta es Anya Vilasita Yunyan, sin gyana ni karma que cubran, siempre con una actitud favorable, Anushilanam, siguiendo las directrices del Señor Supremo. Esto hace que se siga este servicio devocional satyena, sin duplicidad, ¿no? Con metas claras. No que, porque quizás alguien puede trabajar con el verso Bhaktaranya Gatapasan, sí, el Señor es el disfrutador de todo, yo tengo mi altarcito ahí, sigo las regulaciones de Yama y Niyama, soy vegetariano, canto el santo nombre, hago mis vayan, pero lo único que quiero es disfrutar materialmente, que mi familia sea feliz, ir a los planetas celestiales, o fundirme en la existencia del Señor Supremo, ¿no? Entonces, si uno hace todas estas prácticas, pero con duplicidad, esta no es la propuesta que hace Kapila Dev. Kapila Dev también le agrega al sadhana propuesto por él, satyena, sin duplicidad. Y también habla de visión ecuánime. Visión ecuánime es interesante porque a veces la visión ecuánime lo podemos entender como un producto del proceso del sadhana. O sea, visión ecuánime podemos decirlo como un efecto, como siddha, como sadhya, más que como sadhana. O sea, como perfección, más que como proceso. Pero en estos versos, Kapila lo pone ciertamente como un proceso. Nosotros debemos ciertamente esforzarnos en la práctica de la vida cotidiana para tener una visión ecuánime con todas las personas. No discriminar, no tener sectarismo, no ser partidarios de esto, en contra de esto, ¿no? El devoto debe ser ecuánime con todos, porque si el devoto se pone del lado de un sector social, de una idea política, social, o lo que sea, ¿no? Se pone de un lado de ese asunto, pierde la ecuanimidad con otro. ¿Y esto qué implica? Porque alguien puede decir, pero entonces el devoto nunca toma partido de nada. Entonces parece como una persona que no se vuelve responsable, no se compromete con la sociedad en la que se vive. El asunto es que si el devoto no trabaja en esta ecuanimidad de visión, significa que él también no va a trabajar en la visión de su ser espiritual. ¿Cómo es esto? A veces nosotros pensamos que descubrir nuestro ser espiritual significa hacer algo con nosotros mismos, ¿no? Hacer una meditación, especular mentalmente no soy el cuerpo, o tratar de descubrir, analizar por qué no soy este cuerpo, llegar a una iluminación personal. Pero aquí Kapila Dev nos muestra que para realizar el ser espiritual nuestro, la práctica es ver a otros en forma ecuánime. ¿Qué sucede cuando uno ve a todos ecuánimes? Quizás un grupo que uno intelectualmente no estaría de acuerdo, porque las ideas que presentan no son de mi agrado, ¿no? O
y sí tengo atracción por este grupo. Si yo hago diferencias, entonces estoy viendo solamente cosas externas. Si yo los veo a todos iguales, estoy viendo algo que no es su situación psicofísica. Porque nadie puede ver igual a personas que piensen diferente o que tengan rasgos diferentes, porque justamente son diferentes. Lo único que los hace igual es la presencia del alma espiritual. Por lo tanto, la visión ecuánime está muy cerca de la realización del ser, porque uno lo puede ver en otros, tranquilamente también lo puede ver en uno. Ahora bien, visión ecuánime no significa trato igual o trato ecuánime. Visión ecuánime es eso justamente, nada más que eso, es visión ecuánime. No tengo una predilección por un grupo en particular, pero mis tratos, las relaciones que tengo con los diferentes tipos de personas, tienen un criterio. El criterio obviamente no es racial, pero hay un criterio que tiene que ver con mi avance espiritual. Por eso que aquí Kapila, en estos versos, todos estos versos que estamos hablando, donde Kapila está presentando, son muy parecidos a los propuestos por Rupa Goswami en el Upadesamrita. Dice en el verso 6, en el verso 7, el practicante del servicio devocional debe tener una visión ecuánime de todas las entidades vivientes, sin enemistad hacia nadie. Pero también sin lazos íntimos de unión con nadie. Es decir, no es que yo ahora me junto más con unos que con otros, por consideraciones materiales. Si la Prabhupada amplía este concepto diciendo que las relaciones íntimas están reservadas para aquellas personas que nos pueden favorecer en la vida espiritual, la buena compañía con personas con quien uno puede compartir este servicio devocional. Esto ya lo dijo Kapila Dev anteriormente, que el apego por un alma autorrealizada es la causa de la liberación. Por lo tanto, estas relaciones íntimas están reservadas justamente para eso. Con los demás no hace falta relaciones íntimas, sino que pueden ser justamente formales. Ahora bien, esto no se estará animando al espiritualista a ser un poco frío con las personas o sectarista de alguna manera. No, si la Prabhupada dice que para las personas, que el devoto está comprometido también a ser compasivo con las demás personas. O sea que uno puede actuar oficialmente o, como dice aquí, sin lazos íntimos con las personas que no quieren saber nada con la vida espiritual. Puede actuar compasivamente por aquellas que tienen una posibilidad de interesarse en la vida espiritual y puede crear relaciones íntimas con aquellos que a uno lo pueden beneficiar en la vida espiritual. Y todo esto en el marco de una visión ecuánime. A veces las personas piensan que visión ecuánime, o ciertos espiritualistas, visión ecuánime también implica un trato ecuánime donde todos nos abrazamos, hombres, mujeres, niños, distintas razas, distintas personas, ateos, materialistas, todos somos hermanos y nos abrazamos y comemos juntos y nos revelamos la mente, ¿no? Todos así, contándonos cosas íntimas y pidiendo consejos. No hay maestros, no hay discípulos, todos estamos en el mismo nivel, todos tomados de la mano. Todas esas concepciones no vienen de ninguna escritura, más que la especulación de la filosofía New Age de hoy en día, una tergiversación de lo que es la filosofía espiritual que Kapila Dev aquí mismo lo está proponiendo. En este verso mismo se dice, visión ecuánime, pero también sin lazos íntimos de unión con nadie. Todo esto son explicaciones que nos hacen recordar justamente del estudio del Upadesamrita. Otro aspecto de la práctica que se debe considerar, o de la práctica que debe considerar una persona que quiere liberarse del condicionamiento de la naturaleza material, son los hábitos en la vida cotidiana, especialmente en el trabajo, cuánto trabaja, si trabaja más de lo necesario para mantenerse, si codicia más logros mundanos, como habla el Upadesamrita,
El lugar donde vive también es importante. Kapila lo dice, no vivir en mejor un lugar solitario. Prabhupada dice un lugar donde no haya tanto exceso de gente materialista, o un lugar donde uno pueda relacionarse, que tenga asegurada más la relación con los devotos. También en el ámbito de la alimentación es importante la regulación. La obesidad por causas de no controlar la lengua, ¿no? Por causa de comer mucho, no es una propuesta de Kapila ni de ninguna escritura. Ser obeso y a la vez por un descontrol de la lengua y a la vez creerse espiritual no van de la mano. Aquí el sadhana propuesto por Kapila también tiene que ver con este control de la lengua, muy importante. Bien, entonces con esto terminamos esta parte 2 de los capítulos, de los versos 5 al 9. El sadhana entonces propuesto por Kapila, y ahora a continuación vamos a ver entonces de qué manera, cuál es la visión que alcanza entonces esta persona que alcanza esta liberación de esta naturaleza material. Entonces en esta parte 3 vamos a ver el paradigma de un satyadrik, una persona que ya está bien situada en su posición constitucional, inclusive dentro de este mundo material, una persona liberada aún en el mundo material. ¿Cómo se ve él y cómo ve a Dios? En los versos 10 al 16 Kapila describe esto. Lo primero que presenta para entender cómo él ve la existencia de Dios es con la analogía del reflejo. A veces se pregunta de cómo hace una persona para ver a Dios en esta existencia material, si aquí lo que vemos es naturaleza material. Entonces él puede ver la presencia del Señor en la naturaleza material como si la naturaleza material es un reflejo del Señor. En un sentido no es el Señor, porque es el reflejo, pero a la vez es el Señor, porque sin el Señor el reflejo no existiría. Es como a veces también, no es el mismo ejemplo, pero a veces podemos decir ahí está la persona y ahí está la sombra. Si piso la sombra y uno tiene conciencia de la persona, uno piensa que está pisando de alguna manera a la persona. A veces hay juegos entre los chicos de pisarse la sombra, como una cuestión de maldad. Bueno, o acariciar la sombra implica justamente que la sombra tiene una relación con la persona. De la misma manera la persona puede ver en esta existencia material a Dios en toda la materia, porque lo considera un reflejo de la suprema personalidad de Dios. El Señor está presente en esta existencia. Entonces esta persona empieza a ver, no solamente reflejado, Kapila dice en el verso, primero lo ve reflejado en la materia y después en el triple ego. Es decir, primero esta satyadrik ve en toda la existencia, todo es una manifestación o un reflejo del Señor Supremo. Pero después puede ver ese reflejo también en su propio cuerpo, en sus sentidos, en su ego. Por lo tanto, si él ve que todo es el reflejo de la suprema personalidad de Dios, entonces naturalmente él lo ocupa todo hacia el servicio devocional del Señor. De esta manera también se puede entender un poco esta unidad y diferencia simultánea, o cómo es la capacidad de ver de un satyadrik, respetando esta concepción de unidad y diferencia simultánea. El Señor en su creación, pero a la vez no está. Esto también se explica en el Bhagavad Gita, ¿no? Capítulo 9. Como el Señor se encuentra en la naturaleza material, pero a la vez está aparte de esta existencia material. Entonces aquí Kapila nos está dando justamente esta visión, este paradigma, esta forma en que ve. Otro aspecto importante de cómo se siente esta persona dentro de esta existencia material, porque esto es interesante también, no solamente la visión, sino cómo se siente. Esta persona, este satyadrik, se siente un individuo en esta naturaleza material. Porque alguien podría decir, bueno, un satyadrik ha alcanzado la perfección espiritual. Entonces, ¿qué significa? Para un mayavadi significa que ya me creo
uno con todo. Si la perfección espiritual, Satyadrik, significa la fusión con la energía del Señor Supremo, entonces las entidades vivientes que alcanzan la perfección Mayavadi no deberían ni siquiera tener una concepción de ellos mismos en esta naturaleza material porque ya están fundidos con el todo. Pero el verso 14, muy importante ese verso, para refutar inclusive la experiencia errónea de espiritualidad de un Mayavadi, la pila dice, el devoto, aunque parezca fusionado con los 5 elementos materiales, porque en un sentido nuestra existencia en este mundo material parece como de fusión. Prácticamente no nos podemos separar, es muy difícil separar la materia del espíritu. Nosotros consideramos que todo lo que vemos somos nosotros. Hay una especie de fusión del alma con la entidad viviente. Pero la etapa liberada, ¿no?, aunque parezca que tiene que ver con una fusión, la entidad viviente puede verse individualmente dentro de esa fusión. Aunque está en esta naturaleza material, puede permanecer como un individuo, se ve individualmente, se ve separado de esta existencia material, o sea que no implica su individualidad. Jiva Goswami da el ejemplo que fundirse no implica perder individualidad, así como el loro verde que entra a un árbol verde se fusiona en color, pero no en individualidad. La individualidad del loro sigue estando a pesar de la fusión de la persona, del loro, en su color. De la misma manera, nosotros también podemos fusionarnos, ya sea en la naturaleza material, como estamos fusionados ahora, o en la existencia espiritual. Pero esto no implica la aniquilación de la entidad viviente, ¿no?, de la individualidad de la entidad viviente. Otra experiencia de la individualidad se da en los versos 15 y 16, en el sentido de que Kapila quiere acentuar el asunto de que la entidad viviente siempre puede permanecer individuo, separado, a pesar de estar en esta existencia material. Él va a dar distintos ejemplos. Siempre la entidad viviente está como un observador de esta existencia material. A veces puede parecer como que la entidad viviente que está como observadora de las experiencias, parece como que ella misma es aniquilada, como que ella está tan, identificada con la materia, que si el cuerpo muere, parece como que si ella estaría muriendo. Pero el hecho de que ella está observando cómo ella muere, significa que ese observador está consciente de algo externo a ella. Por lo tanto, la individualidad siempre le pertenece. Siempre puede mantenerse como observadora. Los Mayavadis hablan del sueño profundo o susupti como la situación en la que justamente se pierde esta individualidad, donde uno se funde con todo. Pero esto está contradecido por la misma experiencia al despertarse. Al despertarse del sueño profundo es muy diferente cuando uno tiene sueño profundo en la noche que cuando no lo tiene. Cuando tiene sueño profundo, que es la parte donde uno no sueña, cuando se levanta, uno dice, dormí bien, me siento bien. Por lo tanto, hay una experiencia de un observador hacia una experiencia que tuvo de sueño profundo. El alma, inclusive en el aspecto de sueño profundo, donde no tiene conciencia alrededor, tiene a la vez conciencia porque se siente bien de ese descanso. El ejemplo que da aquí Kapila también con respecto a cómo el alma se mantiene como observadora, aun cuando parece que está perdida por la identificación con la materia, el ejemplo que da es cuando alguien pierde dinero. A veces hay personas que por alguna situación económica general pierden grandes cantidades de dinero porque le roban, por un mal negocio, por la economía, porque perdieron la bolsa de valores, por empresas caen, por lo que sea. Quizás su vida significaba toda esa riqueza y cuando la pierden parece como que han perdido su vida.
tanto con el dinero, a veces con las relaciones, con los seres queridos, con las propiedades, un incendio, lo que sea. Si la persona está muy identificada con esas cosas, cuando pierden esas cosas, parece como si hubieran perdido la vida. El siguiente paso que hacen esas personas muchas veces es el suicidio. Ese suicidio no es planeado, es el resultado natural de sentirse perdido. Porque, ¿para qué quieren un cuerpo si ellos no consideraban el cuerpo su vida, si no consideraban el dinero, o las propiedades, o las relaciones su vida? Por lo tanto, ellos se sienten perdidos. Si no se suicidan, tratan de otras maneras de anularse, con drogas, depresiones, o lo que sea. Esto es porque, pero el que haya perdido el dinero, y esto es lo que explica Kapila-Dev, que haya perdido el dinero no implica que la persona dejó de existir. La persona sigue existiendo. La persona solamente está siendo testigo de un hecho que ha perdido. Por lo tanto, la individualidad siempre permanece. Esto es para explicar cómo en cualquier situación siempre existe un conocedor, el alma, un conocido, la energía del Señor, y un conocimiento, la experiencia. Los mayavadis dicen que estas tres cosas se disuelven cuando uno alcanza la liberación. Pero Kapila-Dev aquí dice que no, que siempre el alma, el Satyadrik, mantiene esa experiencia de conocedor, mantiene esa individualidad. Este es el paradigma, es muy importante profundizar en este paradigma que presenta Kapila-Dev porque es el verdadero paradigma de una persona, la verdadera visión de una persona autorrealizada o Jivan Mukta. La Prabhupada habla en el significado algo interesante con respecto a esto último que dijimos del conocedor, del conocimiento y de lo conocible. Dice que los mayavadis dicen que estos tres aspectos se funden, pero el conocimiento que dice que estos tres aspectos se funden es conocido por alguien, y ese alguien, por lo tanto, hace que permanezca el conocedor. Por lo tanto, tienes paradójicamente imposible que desaparezca el conocedor de una situación que hay que conocer, por ejemplo, la situación de que estos tres aspectos se funden. Bien, entonces esto es con respecto al paradigma de un Satyadrik. Hasta aquí se explayó Kapila-Dev y ahora viene Devahuti a hacer unas preguntas muy indicadas para aclarar aún más el tema de esta liberación del alma de este condicionamiento material. Bien, entonces en esta parte 4, Devahuti va a hacer unas preguntas muy profundas, muy inteligentes. La Prabhupada dice que a medida que ella se va acercando al momento de la entrega, las preguntas son cada vez más inteligentes, más profundas. Entonces la primera pregunta tiene que ver con el cuestionamiento de Devahuti con respecto a si la materia y el espíritu no son dependientes uno de otro. Nosotros, Prabhupada analiza esto en el significado también. Nosotros vemos que el cuerpo sin la materia no tiene sentido. Y el alma sin el cuerpo tampoco, porque no podemos ver el alma. ¿Qué hace? El alma necesita la materia para su existencia en este mundo. Y la materia necesita del alma para moverse, para hacer actividades. Por lo tanto, esta interdependencia, esta dependencia de uno y otro, esta codependencia, mejor dicho, esta codependencia entre uno y otro es inevitable. Esto lo pregunta desde el nihilismo, porque ella dice, si la materia y el espíritu son dependientes siempre, ¿cómo es que existe la liberación del alma de esta materia? Esto lo pregunta desde la filosofía nihilista, la filosofía del vacío, porque en esa filosofía se considera justamente que la materia y el espíritu no tienen, la existencia de ellos está retroalimentada entre ellos nada más.
La finalidad del nihilismo es que justamente la relación entre materia y espíritu se extinga para así alcanzar el nirvana, la no existencia. La conciencia y la materia están relacionadas de por sí siempre. Y por medio de la meditación, por medio de eso lo que proponen los nihilistas, ¿no? Por medio del yoga místico, se trata de aniquilar esa combinación para después fundirse en el todo, en la existencia, en el vacío, etc. Así que ese es el primer cuestionamiento, un buen cuestionamiento de Bhahuti desde obviamente del paradigma nihilista. El otro cuestionamiento es que si el espíritu siempre es dependiente y controlado por la materia, como lo vemos, ¿cómo podemos hablar de espiritualidad pura? Este es un cuestionamiento muy íntegro de parte de Bhahuti, porque eso es lo que quiere decir si el alma siempre está condicionada de alguna manera por la materia. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿cómo yo puedo hablar de espiritualidad o dar esta clase de Bhavatan cuando yo estoy condicionado personalmente a actividades docentes, me gusta la docencia? Si yo estoy ¿cómo yo voy a hablar de la espiritualidad cuando ahora estoy hablando, mi condicionamiento es psicofísico por la que la materia me ayuda, digamos, me condiciona a hacer este servicio dentro de este mundo bajo los dictados de la materia? También tengo mis atracciones, mis rechazos, pero todo eso tiene que ver con mi existencia material, con el condicionamiento de la materia. Así que ¿cómo puedo hablar yo de espiritualidad pura? ¿Cómo puede haber una situación de espiritualidad pura cuando siempre lo que hacemos tiene que ver con los dictados de la naturaleza material? Esto aquí de Bhahuti lo presenta, si la Prabhupada dice en el significado, de una u otra manera para desenmascarar a los falsos meditadores y espiritualistas que dicen que la espiritualidad está en relación con la materia. Ellos entienden, una persona que no es seria en la vida espiritual, que no se ocupa seriamente de las prácticas de ser bien regulada, entiende que la naturaleza material es muy difícil de superar. Por ejemplo, para decir un ejemplo, un yogi, alguien que es profesor de yoga y ayuda a la gente a meditar, ¿no? Él entiende muy bien que sus deseos sexuales son terribles, y que terminado la sesión de yoga se sintió atraído a alguno de sus alumnas y sale con ella y sale con la otra y hace masajes por aquí y por allá. Hay muchos ejemplos de esto. Pero él lo que piensa es que, bueno, esto es espiritualidad. Espiritualidad es estar, es dejar libre, ¿no? Y como Prabhupada dice algo en el significado, no hay actividades piadosas ni pecaminosas. Es estar libre de esta naturaleza material y a veces siguiendo los dictados de esta naturaleza material para ser natural, ¿no? Y ser natural hace que nosotros seamos también espirituales. Esto para Bhahuti no existe. Esto para Bhahuti es una hipocresía completa. Si estás condicionado por la energía material, estás condicionado por la energía material. No hables de espiritualidad o no intentes decir que eso es espiritual o es su actividad liberada del alma espiritual. No podemos hablar de espiritualidad si siempre estamos condicionados por la energía material. Ese es el cuestionamiento que hace, muy inteligente, que hace Bhahuti. Y el último cuestionamiento que hace, o el último cuestionamiento, la última pregunta que hace es con respecto a que si alguien dice, está bien, yo voy a rechazar la materia, voy a rechazar ¿no? Vamos a dar cuenta que este yogi, este profesor de yoga dice, está bien, voy a rechazar mis apegos a esta existencia material. Me voy a ir y meditar fuera de esta existencia material. No estoy en la ciudad dando yoga a chicas donde me siento atraído, sino que me voy a ir al bosque, al Himalaya, rechazo esta existencia material, empiezo a analizar muy bien, ¿no?
este enredo en esta naturaleza material, a estudiar este Sankhya, pero Devahuti dice, ¿de qué sirve, o sea, todas estas especulaciones filosóficas? Llenarse la boca con filosofía, con discursos espirituales, con argumentos espirituales, si la causa del enredo material aún está ahí. Es interesante, Devahuti ya sabe cuál es la causa, pero también entiende que especular, usar la mente e inteligencias materiales en discusión filosófica es parte también de la existencia material. Por lo tanto, eso no va a dar liberación tampoco. No es garantía. ¿Por qué no es garantía? Porque uno todavía no se liberó de Icha y Dvesha, la atracción y el rechazo. Me atraigo, primero el profesor de yoga que se traía a sus alumnas, y ahora un rechazo. Pero esa atracción y rechazo son también parte de esta existencia material. Por lo tanto, las especulaciones filosóficas que apoyan la renuncia, el rechazo, simplemente es otra cara de la misma moneda de este condicionamiento material. Esto es lo que explica Srila Prabhupada también en el significado. Se sigue con esa propensión a disfrutar y explotar este mundo material porque todavía no se ha ido a la causa. Devahuti ya está muy consciente de cuál es la causa. ¿Recuerdan al principio? Crearnos disfrutadores, controladores y amigos de todas las entidades vivientes en este mundo material. Así que esas son las preguntas de Devahuti. Estos están basados, estas preguntas también nos ayudan a descubrir qué es un Sankhya, cuál es el Sankhya de Kapila y cuál es el Sankhya ateo. Acá tenemos esta es una buena pregunta para los especuladores mayavadis, ¿no? La última pregunta. Con esto también nosotros podemos entender que el condicionamiento material no tiene su raíz en lo cognitivo. No es que porque no sabemos la causa, es que estamos, ¿no? Y que cuando sepamos cuál es la causa, ahora que sé, ya estoy liberado, ¿no? Todo tiene su raíz en lo actitudinal. La liberación no tiene que ver con saber, tiene que saber qué actitud tenemos a eso que sabemos. La actitud de no creernos, o sea, la actitud de situarnos como sirvientes del Señor, es un conocimiento, pero también es un posicionamiento. Y este posicionamiento es la causa raíz de nuestro condicionamiento en el mundo material. Entonces aquí vamos a ver que a partir de estas preguntas de Devahuti se va a definir más en profundidad esta gran diferencia entre el Sankhya que presenta Kapila en estas páginas del Bhagavatam y el Sankhya ateo. Por ejemplo, las diferencias entre el Sankhya del señor Kapila y el Sankhya ateo con respecto a las causas de la creación es que en el Sankhya del señor Kapila el Señor Supremo es la causa de la creación. El Señor impregna a Prakriti. Esto ya lo vimos en el anterior capítulo. En cambio, en el Sankhya ateo es Prakriti la causa de la creación. Es el Pradhana Brahman, como ellos consideran que todo es Brahman. Hay una manifestación Prakriti que también es Brahman, que produce Purusha y Prakriti, que produce esta existencia material y que produce a las entidades vivientes. O sea, las jivas es un producto de Prakriti. Las causas del sufrimiento, según el Sankhya de Kapila, es la falsa identificación de la jiva con Prakriti. Pero en el Sankhya ateo, la causa del sufrimiento no es la entidad viviente. Como ellos no creen que la causa es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Devahuti decía, las especulaciones filosóficas no sirven para sacar la raíz, la causa de nuestro enjaulamiento. La causa del enjaulamiento es la falsa identificación de la jiva con Prakriti. Pero en el Sankhya ateo
no se considera que la jiva es la causa de su enjaulamiento, porque ellos no creen en la jiva como un ser individual, sino como una creación de Prakriti. Por lo tanto, es Prakriti, la cual es falsa, la cual es no existente, la que nos hace creer toda esta existencia. Es la aparición de Prakriti. En el concepto de verdad, la diferencia en el concepto de verdad de Sankhya Kapila y Sankhya Teo, el Sankhya Kapila considera que la jiva es sirviente de Ishvara. En el Sankhya Teo, la jiva es Ishvara. Por eso decíamos anteriormente, ellos no pueden considerar que la causa del sufrimiento es la jiva misma, porque si ellos consideran que la jiva es Ishvara, entonces la Ishvara no puede errar. Por lo tanto, el condicionamiento se lo atribuyen a Prakriti, otra energía, no a la decisión de la jiva. Pero en cambio en el Sankhya Kapila entendemos que la jiva es una porción infinitesimal del Señor Supremo. Por lo tanto, tiene la propensión a errar. ¿no? Por lo tanto, el concepto de verdad es que es sirviente de Ishvara. En el Sankhya de Kapila, la jiva es consciente, como vimos, mantiene esa individualidad y activa. Puede, si quiere, liberarse o puede, si quiere, condicionarse en esta existencia material. Lo de activa tiene que ver con que ella es la causa de su sufrimiento y la causa de su felicidad. En cambio, en el Sankhya Teo, la jiva es conciencia inactiva, es solamente testigo, está ahí nada más, viendo. Y todo lo que sucede es cuestión de Prakriti. La jiva no tiene nada que ver con eso. Por eso dicen que los mayavadis dicen que la jiva está teniendo un lila en este mundo material. Porque solamente está viéndolo. En el Sankhya de Kapila, la jiva es el hacedor, ¿no? Que decíamos antes. Es la que actúa, la que decide en llevar a cabo las actividades correspondientes. Prakriti es inerte, la Prakriti no decide, es la causa del sufrimiento y la felicidad, dijimos otra vez, es la jiva. En cambio, en el Sankhya Teo es Prakriti la que hace todo el show, y la jiva solamente está ahí, inmutable, como testigo. Estas son las diferentes concepciones que tenemos en los dos Sankhyas, y luego, en el Sankhya de Kapila, obviamente la vida proviene de la vida, la existencia, ¿no? De la jiva en este mundo material es producto del Señor. En cambio en el Sankhya Teo el espíritu viene de la materia. Las jivas, para un mayavadi, la existencia en este cuerpo material es ilusoria. No existe existencia aquí, no existe vida. Eso es todo parte de la ilusión. La individualidad es una ilusión, dicen ellos. Luego el proceso que elige uno y otro para la liberación es en el Sankhya Kapila, obviamente, la rendición de la jiva a Ishvara, y en el Sankhya Teo es el análisis de los elementos, el Sankhya, el contar los elementos, y la práctica del yoga místico, separando el alma para alcanzar la liberación. Nosotros vemos a veces algunas descripciones con respecto a la práctica del yoga místico del Sankhya Teo, donde tratan de fundir todos los elementos uno tras otro hasta que desaparecen todos los elementos. Esta es la aniquilación, digamos, del ser espiritual y material. En el Sankhya de Kapila, el proceso de servicio devocional con conocimiento de Sankhya y yoga místico. Entonces, con estas diferencias podemos ver desde qué plano está también preguntando Devahuti, desde qué plano hace Devahuti estas preguntas, y ahora desde qué plano también desde qué visión Kapila va a pasar a responderle estas preguntas. Bien, ahora sí estamos en la última parte de este capítulo, la parte número 5, donde Kapila va a responderle a Devahuti sus inteligentes preguntas. Y de paso va a fundamentar entonces nuevamente la fuerza de este servicio devocional o del proceso que él está proponiendo como medio tan eficaz, muy eficaz, para la liberación del alma
inclusive dentro de esta existencia material. Entonces estos son los fundamentos de Kapila sobre la fuerza del Bhakti, son los versos 21 al 30. Entonces lo primero que va a responder es que hay que actuar en servicio devocional, nuevamente va a repetir eso, actuar en el plano como él ya lo explicó, nuevamente, obviamente de una manera seria, todo el tiempo, intensamente, todas estas palabras las utiliza ahí Kapila Dev, ¿no? Con conocimiento perfecto y visión trascendental, renunciado y con yoga. O sea, no es una práctica espontánea, digamos, natural, por decirlo de una manera, la práctica del servicio devocional. Debe hacerse en forma muy consciente. Si se puede, si se hace de esta manera, tiene resultados. Porque está actuando justamente con una base ya teórica correcta, ¿no? Una base teórica donde se sustenta una actitud, donde se apoya una actitud correcta para la liberación. Ahora, ¿cómo es posible que un proceso en este mundo material, porque eso es lo que pregunta Devahuti, pueda otorgar la liberación al alma que está tan dependiente de la materia? Pero lo que explica aquí Kapila Dev es que estar en la naturaleza material no implica quedar condicionado a no ser que las modalidades nos afecten. Esto lo explica aquí en este verso. Sridhar Swami lo explica en el significado del verso 21. Dice que la sola relación con la naturaleza material no basta para que quedemos condicionados. Porque Kapila Dev dice en el verso, quien ejecute de este modo sus deberes prescritos no sufrirá reacciones. O sea, inclusive se puede actuar en el mundo material, ¿no?, sin mojarse, como se dice, ¿no? Se puede pescar sin mojarse. Si la Prabhupada da el ejemplo de la flor de loto, hay varios ejemplos, una analogía importante es la de la policía, ¿no? Dice aquí que alguien esté en contacto con la policía no significa que sea un delincuente. Tampoco se castiga a nadie aunque exista un cuerpo de policía mientras no se cometa delitos. Entonces, la existencia material no es causa del enjaulamiento de la entidad viviente, como así lo presenta, como hablamos recién, la filosofía Sankhya atea. Sankhya atea dice que es Prakriti la causa del enjaulamiento. Por lo tanto, ellos lo que quieren hacer es desintegrar Prakriti. Pero en el Sankhya de Kapila no hay que desintegrar Prakriti, hay que desintegrar la propensión inadecuada con Prakriti que tiene la jiva. Por lo tanto, lo primero que dice, saca del paradigma a Devahuti con respecto a que esta naturaleza material es garantía de condicionamiento del alma, ¿no? La naturaleza material no es garantía de condicionamiento a menos que la entidad viviente se vuelva un criminal, ¿no? Parafraseando esta analogía de la policía. Es ahí donde la policía toma su lugar y condiciona, la policía Durga, ¿no? Condiciona a la entidad viviente en esta existencia material. Eso es lo primero. O sea que se puede actuar en este mundo estando liberado de esta existencia material. Se puede, es posible. Esta es la base, la primera base con respecto a por qué uno se puede liberar aún estando en esta existencia material. El otro aspecto es que va a fundamentar Kapila, es si las actividades de Bhakti se hacen con la materia, ¿cómo nos pueden liberar de la materia? Un poco Devahuti habló de esto con respecto a las especulaciones filosóficas. Si las especulaciones filosóficas se hacen en el mundo material, ¿cómo puede ser que esas actividades que son materiales, producto de mente e inteligencia, nos den la liberación? De la misma manera, si las actividades del Bhakti se hacen con los sentidos, ya Rupa Goswami lo dice
El sadhana bhakti se hace con los sentidos, y los sentidos son parte de esta existencia material. ¿Cómo puede ser que una actividad hecha por la naturaleza material produzca liberación de la naturaleza material? Entonces ahí es donde Kapila presenta esta analogía de las astillas del fuego. Dice, el proceso de ocuparse seriamente en servicio devocional puede eliminar esta influencia, del mismo modo que las astillas de madera, que son las causas del fuego, son consumidas por él. Las astillas de la madera, que son las actividades de los sentidos, son causa de esta existencia material, pero esas mismas astillas pueden consumir estas, ¿no? O sea, las astillas de la madera es el enjaulamiento del mundo material, pero tienen en su poder esas astillas de la madera de quemar justamente a las mismas astillas de la madera. De la misma manera, las actividades en este mundo con servicio devocional, a pesar de que son actividades de este mundo, tienen el poder justamente de quemar las reacciones de las actividades de este mundo. La Prabhupada da el ejemplo de aquel que hace un edificio, un rascacielos, y aquel que hace un templo. Los dos usan los mismos materiales, la misma mala sangre se deben hacer con los constructores, pero uno está liberado, está consumiendo su existencia material, su condicionamiento material, y el otro lo está aumentando su condición en este mundo material. Y luego, otro aspecto para que Kapila usa para fundamentar esta fuerza del Bhakti, es que esta práctica del Bhakti cuenta con la misericordia del Señor, y que esto es muy importante, porque ¿por qué cuenta esto con la misericordia del Señor y otros procesos no? Simplemente porque la actitud que se está tomando en este camino ya es correcta de entrada. Otros tipos de proceso, yoga místico, especulación filosófica, que no tienen como meta el sacarse esta concepción, liberarse de esta concepción de disfrutador, controlador del mundo material, ya sea sutil o burda, si no tienen esa concepción, no reciben la misericordia del Señor, porque no es una actitud correcta, no es la actitud externamente correcta de liberación que deberíamos tener. Si un alma se esfuerza, inclusive con sus sentidos, dentro de esta existencia material, ofreciendo los alimentos todos los días al Señor, tratando de tener una conciencia de entregar todos los resultados al Señor, de no creerse uno el ejecutor de las actividades, si uno se esfuerza en ese sentido, entonces el Señor lo ayuda para que en un momento, como se dice, caiga la ficha. Es verdad que tratar de sacarse el concepto de disfrutador y controlador y propietario de la materia es muy difícil porque hace muchas existencias que venimos ya acostumbrados a trabajar de esta manera con la materia. Por lo tanto, el proceso puede tardar, pero de la mano del Señor puede ser que en un momento caiga la ficha. Es muy difícil teóricamente aceptar incluso el hecho de que nosotros somos prakriti, no purusha. Una vez en el estudio de psicología social se analizan dos tipos de obstáculos a la hora de aprender un nuevo concepto. Un obstáculo es el obstáculo que se le dice epistemológico. Es donde a veces los conceptos son intelectualmente difíciles de digerir, porque no tenemos suficiente materia gris para entenderlos. Pero a veces los conceptos se entienden, pero tenemos otro obstáculo, que es el obstáculo epistemofílico, que tiene que ver con algo emocional. A veces puede ser que la verdad se entienda,
pero que sea muy difícil de aceptar debido a nuestros sentimientos. De la misma manera, aquí Kapila Dev nos está presentando de la manera más fácil posible el análisis de nuestra situación en este mundo material y cuál es la causa de nuestro enredo en el mundo material. Quizás para nosotros ya es epistemológicamente aceptable estos conceptos, pero para que llegue a epistemofílicamente aceptarlos, para que nuestras emociones lo acepten, esto va a llevar un tiempo, y es justamente la práctica que nos propone aquí Kapila Dev en este capítulo, la que causa que caiga la ficha, que entendamos, como él dice, cuando Kapila dice, cuando el alma descubre la imperfección de su deseo de enseñorearse de la naturaleza material y en consecuencia lo abandona, la entidad viviente obtiene la independencia y se sitúa en su propia gloria. Entonces esto es la propuesta de aquí Kapila Dev con respecto a la situación de la entidad viviente en este mundo material y sus consejos para liberarse. Aquí terminamos, le agradecemos, muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hare Krishna.